esta manera, la tercera dimensión del aparato lingüístico, que por mucho es mi favorita y que como verás ofrece un universo enorme para explorar, es la pragmática. Por favor, ten en cuenta que no estamos utilizando la palabra pragmática como la utilizaríamos en la vida cotidiana. Dentro de la lingüística, la definición de bolsillo de pragmática es, pausa dramática, el estudio de la relación. Complementaré diciendo que estamos hablando de la relación entre el mensaje y los elementos contextuales presentes cuando se genera el mensaje. Es decir, a diferencia de lo que podíamos abarcar con la gramática y la semántica, aquí sí tenemos que considerar la influencia potencial de las variables presentes. Por ejemplo, la influencia del mensajero y del escucha, del lugar, del momento, de las condiciones específicas en las que se da este intercambio comunicacional. Todo eso puede determinar el significado del mensaje. Estamos implicando entonces que gracias a esta dimensión pragmática, muchas veces nos veremos en la necesidad de elegir la interpretación que nos parezca más precisa, más correcta, más conveniente, dependiendo de todas estas condiciones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para comenzar esta exploración, ¿de acuerdo? Si estás en México y en algunos otros lugares de habla hispana, de hecho, es probable que hayas escuchado un relato similar al siguiente. Híjole, gorda, ¿qué crees? Que venía en el coche sin molestar a nadie y de pronto que me detiene la patrulla. ¡Woo! Que es que no traía licencia, que es que no traía el cinturón, que es que me pasé un alto. ¿Cómo vas a creer, gorda? Pues tuve que darle una mordidota para que me dejara ir. ¿Una mordidota para que lo dejara ir? ¿De verdad te parece probable que haya ocurrido algo como esto? Mire, oficial, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar algo para que me deje ir. Nomás espéreme tantito. ¿Por qué el policía te dejaría ir si le das una de esas mordidotas? Por supuesto, estamos hablando de algo diferente. Es algo muy curioso si lo piensas, porque si no supieras a qué se refiere la expresión mordida en este contexto específico, por lo menos admitirías que muy probablemente no estamos hablando de las mordidas que damos con la boca. De hecho, si el mensaje todavía no te ofrece información para obtener una interpretación más precisa, seguramente te quedarías a la expectativa, precisamente tratando de obtener la información que resuelva este conflicto semántico. ¿Me sigues? Es todavía más curioso porque la acepción de la palabra mordida a la que estamos apelando en este ejemplo ya está inscrita en el diccionario de la Real Academia Española. Dice, y leo, provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones de su cargo. Entonces, una primera implicación de este interesantísimo aspecto pragmático es que resolvemos problemas y dudas en la interpretación a partir del contexto y de la información que podamos obtener del mismo. En este caso que nos ocupa, por ejemplo, estamos hablando de una persona que comete una infracción de tránsito, un policía lo detiene y entonces el automovilista decide hacer algo llamado mordida para evitar una penalidad mayor. Se trata de un contexto específico que nos da pistas para elegir la que nos parece la mejor interpretación posible de la frase tuve que darle una mordidota para que me dejara ir. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, pon mucha atención porque voy a explicar uno de los aspectos nucleares de la pragmática. El que escucha el relato y no sabe lo que significa la palabra mordida en este contexto, tiene al menos dos alternativas. La primera opción es pensar que el emisor del mensaje está loco. Sí, después de todo, ¿cómo puede ser posible en el mundo que conocemos que un infractor se libere de una multa mordiendo al policía?
La segunda opción, por supuesto, es pensar que el emisor del mensaje no está loco. Es solo que está tratando de decir algo y por razones que en este momento quizás no comprendemos, está utilizando la palabra mordida para expresarlo. Como podrás imaginar, Y en tanto que hay más casas que hospitales psiquiátricos en el mundo, típicamente las personas estamos entrenadas para elegir la segunda opción. A esto se le conoce como el principio de cooperación. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos mencionado en otro momento? Básicamente entonces estamos asumiendo que ante un mensaje que no comprendemos, nuestra primera acción es cooperar con el emisor del mensaje en la búsqueda de la interpretación correcta. antes de mandarlo al psiquiátrico. Pero todavía hay algo más interesante. Tal vez te preguntes, en una sociedad así, tan corrompida, ¿cómo le haces para solicitar u ofrecer una mordida? Porque aunque su frecuencia la haga parecer una conducta legal, no lo es. Entonces, un conductor y un oficial de tránsito típicos tienen que sortear un problema más. ¿Cómo decirle a la otra parte que pueden resolver la situación con una mordida sin decirle que pueden resolver la situación con una mordida? En este escenario, tras escuchar el argumento del policía y las múltiples multas a las que se han hecho merecedores, muchos automovilistas utilizan un mensaje como este. Uy, oficial, fíjese que traigo prisa. Todavía traigo muchos encargos y si no llego me pegan en la casa. ¿No habrá otra forma en la que nos podamos arreglar? Y con esta última pregunta abierta a la interpretación, la pelota se va a la cancha del policía. Ahora, para el policía, ¿cómo decirle al conductor que le dé dinero sin decirle que le dé dinero? Algunos policías aplican la cada vez más habitual y siempre bien ponderada táctica del reglamento de tránsito. Pon atención. Híjole, joven, mire qué clarito dice el reglamento, para que no diga, nomás por la pura falta de licencia son 10 salarios mínimos. Artículo 22, saque las cuentas, son más de 600 pesos, luego no trae cinturón, más el rato que se pasó, hasta Sor Juanita se sabía las multas, güerito. ¿Hasta Sor Juanita se sabía las multas? ¿Qué quiso decir? A ver, un momento. ¿El oficial se está refiriendo a Sor Juana Inés de la Cruz? Escritora novohispana del barroco en el siglo de oro, autora de Los empeños de una casa. ¿Es ella la que se sabía las multas? ¿Cómo vas a creer? No es probable, ¿cierto? Entonces, esta improbabilidad en el significado convencional de esta expresión debe ser porque el policía en realidad está queriendo decir otra cosa. ¿Qué no es Sor Juana Inés de la Cruz la que sale en los billetes de 200 pesos? ¿No será que me está pidiendo dinero? ¿No será que me está pidiendo un billete de 200 pesos? ¿Cómo crees? Como te imaginas, hay automovilistas que no están acostumbrados a este lenguaje de la corrupción y no van a poder inferir por sí mismos el verdadero significado de lo que el oficial de tránsito está expresando. Por ello, el policía tendrá que hacer un mucho mejor esfuerzo pragmático para darse a entender. Y de todo esto resulta una segunda implicación importantísima para entender la dimensión pragmática. Al menos una de las partes no quiere decir lo que quiere decir de la forma más directa posible. Entonces, debe buscar una forma para encubrir su mensaje. Las razones por las que así lo decide varían de contexto a contexto. En este caso, por ejemplo, así lo deciden para evitar ser culpados por un delito. Después de todo, si el automovilista culpara al policía por haberle solicitado una mordida, el oficial de tránsito puede escaparse con facilidad diciendo que lo único que hizo fue explicar las infracciones al conductor y darle el reglamento de tránsito para verificarlo por sí mismo. De la misma manera, si el policía se atreviera a culpar al automovilista de haber solicitado una forma ilegal de arreglar las cosas,
el automovilista podría explicar que lo único que hizo fue preguntar si había otra manera de solucionarlo, pero que nunca pensó en algo ilegal. Por supuesto, y como he dicho, las razones pueden ser muy diferentes en otros contextos. De hecho, hay temas específicos que hacen que las personas vayamos con urgencia a la dimensión pragmática, de modo que podamos comunicarnos acerca de esos temas. Tomando una idea original de Papi Freud, dos de esos temas son el sexo y el dinero. Piénsalo. En lo general, la fórmula es esta. Tú sabes a lo que me refiero cuando hablo de esta forma indirecta. Y yo sé que tú lo sabes. Y para que esto funcione, tú debes saber que yo sé que tú lo sabes. Lo sé, parece un trabalenguas, pero te aseguro que es la forma más simple de entenderlo. De hecho, también es la forma académica de entenderlo. Vamos a verificarlo con algunos ejemplos adicionales. Antes de los ejemplos, observa que este nivel de comprensión lo vamos adquiriendo con el tiempo. No es tan rápido como podríamos decir que desarrollamos el aspecto gramatical y el aspecto semántico del lenguaje. Como dijimos, las reglas y características en estas dos primeras dimensiones son hasta cierto punto inequívocas. Lo pragmático requiere de más tiempo justamente porque implica una interpretación y por ello una discriminación de significados. Y para ello se requiere de una mayor experiencia lingüística. De hecho, hay trastornos neurológicos y lingüísticos específicamente asociados con la incapacidad de hacer esta interpretación y discriminación, como en el síndrome de Asperger y otros tipos de autismo. Por esto, la tercera implicación de la dimensión pragmática, a diferencia de las otras dos dimensiones, es que en esta sí hay un margen de error amplio. Considera que debemos interpretar el mensaje en función de la información que podemos recabar en un contexto dado y de la experiencia lingüística que tenemos, que nos va a servir como referencia para hacerlo. No es tan simple. Considera, por ejemplo, el fenómeno del sarcasmo. Básicamente podríamos definir un sarcasmo como una expresión que significa exactamente lo opuesto que queremos decir y que para comunicarla lo hacemos de una forma específica que le haga saber al otro que estamos siendo sarcásticos. Está clarísimo lo que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, ahora ya está más claro, ¿cierto? Si has estado cerca de un niño que está precisamente en esta etapa de la adquisición del lenguaje, seguramente te has dado cuenta cómo tarda mucho más tiempo en entender los chistes, las bromas, los sarcasmos, etc. Porque para todos estos mensajes necesitamos experiencia lingüística para poder discernir pragmáticamente lo que significan. Incluso hay que decir que hay adultos que todavía están en fase de aprendizaje. Pongamos otro ejemplo. Un chico va a un antro o disco, bar, lugar para bailar o como sea que le llames y ve a una chica que le parece atractiva, se acerca y la invita a bailar. Recibe como respuesta un contundente y sonoro no. El chico, por supuesto, piensa que la chica no quiere bailar con él. Hasta aquí el nivel semántico. Sin embargo, el chico piensa que hay veces que las chicas dicen que no únicamente para que los chicos insistan más. Sin embargo, también recuerda que una vez una chica le dijo que no significa no. Pero también considera que hay veces que las chicas dicen que no solo porque están en presencia de otras chicas. Pero también recuerda que su gurú de la seducción le dijo alguna vez que un no proveniente de una chica en realidad significa no en este momento. ¿Ya entiendes por qué hay chicos tan pero tan perdidos en el universo de las relaciones interpersonales? Hay un margen de error, como decíamos, y en algunos contextos puede ser gigantesco. La verdad es que muchos chicos en circunstancias como estas nunca van a poder saber con precisión qué significó el no que recibieron de una chica.
y solamente algunos van a tener la osadía de intentar verificarlo, por supuesto, con el mismo margen de error. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos en la entrada del cine decidiendo qué película íbamos a ver. La gran mayoría de ocasiones la elegimos únicamente en función del horario, es decir, elegimos la película que vaya a empezar primero. Y así nos evitamos justamente lo que presenciamos en aquella ocasión. ¿Cuál quieres ver, gorda? La que quieras. ¿Te late Pánico en el Hoyo Negro parte 3? Ajá. ¿Segura? Lo que pasa es que a lo mejor me quedo dormida. Pues si estabas tan cansada, ¿para qué me dices que vayamos al cine, gorda? Si quieres nos vamos. No, para nada. Es que siempre tenemos que ver la película que tú quieres. Pues si te pregunté cuál querías ver, gordita. Pues es que tú ya deberías de saber. Tú deberías saber cuál es la que quiero ver. Pues mejor dime, ¿cuál quieres ver? Es que no vas a querer ver esa. ¿Cuál es, gorda? No me hagas esto. Rosas cursis y olorosas parte 6. Ok, pues vamos a ver esa. Pero tú no quieres. Que sí quiero, gorda. No, a fuerzas no quiero nada. Oh, que la canción, gorda. Si quieres ver esa vemos. ¿Ves? Así no quiero. Es en serio, mejor vemos la que tú quieras. ¿Segura, gorda? ¿Pánico en el Hoyo Negro parte 3? Típico. Siempre terminamos viendo la que tú quieres. ¿Te va quedando más claro? Considera ahora el universo de las metáforas. La comunicación metafórica es un ejemplo por excelencia de la dimensión pragmática. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las metáforas nos exige justamente hacer una interpretación en algún nivel de conciencia, por supuesto, de modo que podamos obtener su significado verdadero y no nos quedemos con el significado literal. Comencemos con los ejemplos más sencillos. Si alguien está triste, está llorando y dice, "me duele el corazón", seguramente lo está haciendo de una manera metafórica. Es una manera, como decimos, figurada de expresar cuán profundo es ese dolor. Pragmáticamente, y como hemos visto, la primera opción consiste en hacer una interpretación literal. Suponer que la persona, además de la tristeza, está presentando un episodio cardiovascular. Qué mala suerte, ¿no? Sheldon Cooper, el personaje de la serie de televisión The Big Bang Theory, que justamente está aprendiendo a elaborar estas interpretaciones pragmáticas, seguramente llamaría de inmediato al 911 para solicitar una ambulancia ante lo que consideraría un inminente ataque cardíaco. La segunda opción, como veíamos, es considerar que dadas las condiciones en las que se está generando el mensaje, quizás la persona no se está refiriendo a lo que literalmente podríamos entender, sino a algo más. Y entonces interpretamos. Dicho técnicamente, hacemos un cálculo pragmático. ¿Podría estar teniendo un ataque cardíaco al mismo tiempo que está expresando tristeza? Por supuesto, claro que es posible. Sin embargo, este cálculo pragmático nos ayudaría a distinguir que hay otras condiciones presentes y quizás también no hay algunas otras condiciones que podrían indicarnos con mayor precisión qué es lo que realmente nos quiere comunicar la persona en cuestión. Esto ocurre también con metáforas más elaboradas, por ejemplo, las que construimos a partir de un relato o una anécdota. De hecho, esta es una de las razones principales por las que las metáforas funcionan como tales. Pon mucha atención. Si, por ejemplo, estás en un contexto explicando tu metodología de trabajo y súbitamente comienzas a relatar lo que te pasó ayer en el cine, normalmente tu interlocutor va a elegir la segunda opción de las que hablábamos. Lejos de pensar que estás loco por cambiar de tema, Aunque lo estés, va a considerar que ese relato aparentemente irrelevante
seguramente tiene que ver con lo que estabas explicando. Es solo que hasta ese momento no tiene la información para determinar cuál es dicha relevancia. Esto lo va a poner, al menos temporalmente, en un modo de espera. Es decir, con la expectativa de obtener la información que resuelva la aparente confusión. Y como bien sospechas, este es un estado de alta receptividad. Que no se me ocurre para qué podrías utilizar. Ahora sí, estamos listos para ponerle los puntos y uno que otro acento a las IES. Asegúrate de tomar notas porque voy a hacer un listado a manera de resumen de las herramientas de las que puedes echar mano para optimizar tus mensajes en función de lo que hemos practicado en las lecciones anteriores y de lo que he explicado en esta última lección. Además, esta va a ser la checklist que vas a utilizar para elaborar la tarea final de este módulo.